Esto es las noticias con café de Unidad Radio. Hoy, lunes 15 de julio del 2019. Por poco digo 2020, porque yo creo que estoy ya en el 2020. Ayer hicimos una intervención a las 11 de la mañana donde decíamos que el gobernador de Puerto Rico había cambiado la estrategia en 12 horas. Lo que aparentaba ser una posible renuncia, ayer dijo que no, que él se iba a quedar, y lo dijo en una iglesia. Pero hoy, 12 horas más tarde, vente por aquí, tengo al compañero Alvin Coto, abogado, con quien queremos hablar de todo lo que pasó ayer, porque él estuvo en el Viejo San Juan, con las personas que están exigiendo la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, y que ha habido todo un movimiento que yo digo, Alvin, que fue orgánico. Sí. Porque aquí no ha habido planificación, no ha habido tiempo de nada. No ha habido tiempo de nada. Improvisar es lo único que hemos tenido. Es lo único, pero yo estaba haciendo, antes de que tú llegaras, breve, el asunto del cambio de estrategia que aquí ha habido de parte de la administración Rosselló, sí. Si renuncia o no renuncia, y la intervención de los líderes camerales que en un momento pidieron la renuncia y ayer parecería haberle puesto freno. Un nervioso Tomás Rivera Schatz. Tengo que decir que es la primera vez que veo a Tomás Rivera Schatz tenso, nervioso, no estaba tan asertivo ni tan atropellante como es él en conferencias de prensa. Así que ese cambio de estrategia es interesante. Y yo voy a empezar antes de pasar con Alvin, porque esta mañana me levanté con la idea de lo que aquí se desarrolló en los años 50, aquello que vino desde la administración Roosevelt, que se llamó Operación Manos a la Obra. Y ese era el proyecto de desarrollo económico en Puerto Rico. Así lo denominó la administración Roosevelt, y el gobernador Luis Muñoz Marín lo acogió. Ya sabemos cuál es el desarrollo que hubo con relación a ese proyecto. El proyecto cultural de aquel proyecto de desarrollo económico se llamó Operación Serenidad. Había toda una estructura, tú me corriges, Sí. una estructura de desarrollo de instituciones culturales. Ahí está el Ateneo Puertorriqueño, está el Instituto de Cultura, etcétera. Yo voy a proponer desde hoy que el proyecto de desarrollo económico que quiere impulsar la administración de Ricardo Rosselló, después de haber venido de por lo menos 20 años de saqueo de los fondos públicos, es precisamente la operación Manos al Robo. Y la operación cultural es la operación Discrimen y Burla, porque eso es lo que nos ha dejado claro. Además de todas las instancias de corrupción que hemos señalado y que ya las administraciones de la justicia están investigando y han tenido resultados en algunos casos, todo el proyecto y toda la divulgación del famoso chat, y ahora dicen que además del Telegram Gate hay otros chats, es lo que nos propone. Vamos a empezar por ahí. Este programa aparenta ser de 1 hora, pero yo quiero hablar con Alvin de ese movimiento de la gente, Alvin. Yo digo que es orgánico porque realmente aquí no ha habido tiempo para sentarse en una reunión y definir esto es lo que vamos a hacer. No ha habido ese tiempo. No ha habido ni siquiera estrategias claras. Y podemos ver que por la pluralidad de voces de la gente que se está manifestando, mucha de la gente ha llegado espontáneamente, se ha sentido convocada. Pero la realidad es que ha sido una cosa un poquito loca. Por ejemplo, creo que fue el día después del chat, nosotros hicimos una convocatoria, y cuando digo nosotros es la gente en las redes, gente en las redes sociales y otra gente que se movió. Y yo fui a San Juan pensando, ¿vendrá alguien? Porque ahora mismo yo no estoy organizado con nadie, no participo de ninguna colectividad, y para mi sorpresa hemos visto que por lo menos a 2 o 3 convocatorias han llegado miles de personas. Eso es aeropuerto en principio. Aeropuerto, Viejo San Juan. En Fortaleza han habido protestas desde el miércoles en la noche. Sí, yo estaba allí en la conferencia de prensa del gobernador. Exacto. Y la gente estaba afuera protestando, que cogieron palos, puño y bofetá. Sí, allí hubo palos, puño y bofetá. Ayer fue el día que fue más violento de todos los días. Sí, a eso los quiero. Pero antes de llegar ahí, pues, la realidad es que han habido muchas instancias en que la gente ha seguido llegando
y ha sido algo bien orgánico, bien silvestre, por decirlo de alguna forma. E interesantemente, la gente no ha dejado la calle. Yo creo que por lo menos las últimas 48 horas ha habido gente permanentemente allí en el Viejo San Juan. Ayer cuando yo me fui de San Juan anoche, a las 2 de la mañana, había gente llegando, y gente que decía, vamos para adentro. O sea, cuando digo vamos para adentro, vamos a entrar a Fortaleza. A Fortaleza. Porque que se supone que es la casa del pueblo. Que es la casa del pueblo. Que hemos visto, pues hemos visto en las últimas horas un intento de limitar el acceso al pueblo, ¿verdad? Limitar la expresión al pueblo, al área de Fortaleza. La gente puede llegar, pero hay ahora mismo prácticamente barricadas y en cada, por lo menos una cuadra de distancia en cada una de las entradas. Okay, yo sé que ya lo que vimos el primer día, que a mí me llamó la atención, para mí el primer día más de mucha más gente en Fortaleza fue el viernes. El viernes. El viernes o el sábado. El sábado. No, perdóname, el viernes. Es que para mí ha sido todo un mismo día. Todo, es cierto, porque ha sido bien corrido y mucha gente. El viernes fue el día más intenso porque la gente pudo llegar hasta el portón de la parte de atrás de Fortaleza. Exacto, eso fue el viernes, eso fue viernes y sábado. Viernes y sábado. Exacto. Pero ya el domingo la barricada estaba específicamente bajando la calle, que no se me olvida el nombre de esa calle, perdón, está la San Francisco. Está la San Francisco, esa calle queda por, bueno, está la calle Clara Legal. La Clara Legal es la que llega a ese portón. La otra calle. Había una barricada entre calle y calle, entre la puerta de San Juan específicamente. Exacto. Acá tú me dices que la barricada está más arriba. Ahora la barricada está también en el convento. Ya. Hay 3 barricadas y eso sucede porque a partir del arresto de Tito Calla, ahí dándole fast forward. De ahí vamos a hablar ahora. Pues la gente comenzó a congregarse también en ese otro tercer punto, que es la calle que baja por el convento, cuyo nombre ya no recuerdo. Sí, a mí tampoco. Pero ese es el tercer punto. Ok, entonces ha sido interesante porque como tú dices, se intensifica. Sí. Miércoles llega el gobernador a Puerto Rico, jueves, viernes, y la gente se está quedando allí. Yo fui ayer a las 11 de la mañana, llegué como a las 10 al Viejo San Juan, y eso fue lo que encontré. Sí. Y encontré una cosa más interesante todavía, y una de ellas la reseñó uno de los canales de televisión tradicionales. La gente que reside en el Viejo San Juan apoyando a la gente que está yendo allí a protestar. Sí. Incluido diciendo, mi casa está aquí y es oasis de baño, pueden echar de agua, etcétera. Eso lo encontraste también allí. Eso es lo más absurdo de todo esto, es que un vecino de San Juan ofreciendo, ¿verdad?, su disposición y su disponibilidad de su residencia permite que Tito Calla suba al techo y allí donde Vamos ahí, ven acá. ¿Cómo a mí me pueden arrestar si yo estoy entrando a la propiedad de otro que me da acceso? Explícame eso. Explícame cómo se dio. Básicamente, primero que nada, Tito sube para subir una pancarta, una pancarta que decía que renuncia. Eso era todo lo que iba a hacer. Sube hasta el techo, en el techo se da cuenta que hay un techo un poquito más alto y sube hasta ese segundo techo. Ahí es donde la policía dice, aquí, a este techo tú no tenías permiso de entrar, ¿verdad? Y ahí te has arrestado. ¿Y de quién es esa estructura? ¿Sabemos? Esa estructura del gobierno. Del gobierno. Entonces, lo que sucede es que la policía establece, entro, ¿verdad? Si tú me pides como abogado, entro al cuartel, estamos allí por lo menos 7 horas. Wow. Por subir un techo 7 horas. A las 12 de la noche. ¿Está detenido, Tito? Sí, está detenido. A las 12 de la noche me indica la policía que la jefa de fiscales tomó la decisión de radicar hoy. O sea, que eso significaba no vamos a procesarlo. Claro, hoy. no vamos a ir al tribunal. Él va a dormir esta noche aquí en el cuartel de Fortaleza, lo pasan aquí a Torrey Oeste, que está en la Roosevelt. Y mañana entonces empezamos el proceso. Y cuando empezamos el proceso, los guardias se iban a dormir, iban a tener su día de descanso, hoy van al CEMI, que es el área de la investigación. Investigan, y posteriormente en algún momento nos estarán llamando, posiblemente en horas de la tarde, para ir a una vista de regla 6. Exacto. Que le van a radicar a Tito, le van a radicar daños agravados, hasta donde tenemos entendido. Esos daños anticipos no ocurrieron. Yo me imagino que cuando
estemos allí en la regla 6, haremos un field day con ese contrainterrogatorio. Porque ¿dónde están los daños? No hubo daño, toda la subida de Tito Cayaca al techo, todo fue en vivo, salió en vivo por todos los canales y por todas las redes sociales, y cuando el momento en que es arrestado, también todo ese arresto fue en vivo. Así que no hubo forma, no hubo ninguna manera en que se pueda establecer que hubo un daño a la propiedad de ningún tipo. Yo creo que es una fabricación en este caso, a mí no me queda duda, y no lo digo porque lo vamos a representar, sino porque a mí me queda claro de que allí no hubo, cuando el compañero le dice que vamos a radicar por el daño, él dice, ¿pero de qué? Explícame de qué. De un tubo. ¿Pero de qué tubo? ¿Dónde está el tubo? Ay, Dios mío. Fue para mí penoso ver que lo dejaran en la noche detenido. Pero le expliqué le dije al policía, primero que de coraje, mira, ya sabemos, la Tony no se podía dejar a que vaya a salir hoy porque afuera hay manifestantes. Si la estrategia del Departamento de Justicia es que los manifestantes duerman, mantenerlos neutralizados por las próximas 24 horas, a ver si se apaga un poco este fuego, les va a salir el tiro por la culata. Porque anticipo que esto es lo que causa más irritación, más molestia, más coraje. Claro. Que haya un compañero que esté preso por subir una bandera cuando hay un montón de bandoleros que también trabajan en un chat que han cometido delitos, no solamente cibernéticos, sino que han cometido delitos, podemos hablar de alguna de las cosas. Sí, definitivo. La vara sigue siendo, no hay humildad que debería tener el Estado en un momento en que está tan apretado. Han apretado, lo que han hecho es reprimir más a los manifestantes, y eso no contrasta bien pobremente con las personas que están implicadas en ese chat, que no están teniendo consecuencias serias. Claro, porque el que Cristian Sobrino haya renunciado no lo exime de la responsabilidad que tiene cuando descubrimos en ese chat que le descubrió a personas que no eran en aquel momento funcionarios públicos del gobierno de este país. Cristian Sobrino lo que hizo fue divulgar información confidencial de una carta que iba a enviar a la Junta de Control Fiscal y cómo iban a contestar un asunto relacionado al presupuesto con Elías Sánchez y Fonte, Fernando Sánchez y Fonte, con Ramón Rosario, que no eran funcionarios en enero del 2019 del gobierno de Puerto Rico, y eso hizo Cristian Sobrino abogado en ese chat. Yo quizás quisiera establecer esa diferencia de inequidad, lo que plantea Alvin, pero para entrar entonces al contenido del chat y a la responsabilidad que tú dices que no han tenido estas personas. Oye, aquí hay 4 abogados en ese chat, 5, porque Raúl Maldonado también es abogado, que no es litigante, es más cerca y fungía ahí como CFO y secretario de Hacienda. ¿Dónde está la responsabilidad ética de 4 personas y quién les puede imputar esa falta a la responsabilidad ética como abogado? Se supone que si entendemos que hay unos problemas éticos, se presenten querellas en la Procuraduría de Abogados, en el Departamento de Justicia, se presenten querellas en el Colegio de Abogados, en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Pueden haber varias violaciones a los códigos de ética, pero que hay violaciones no solamente del código de ética, de los relacionistas públicos. ¿Quieres entrar ahí? Yo quisiera hacerte una pregunta. No, yo quisiera entrar ahí. Sí, sí. Y ya que tú lo traes, te voy a hacer la pregunta. Yo creo que una de las cosas más escandalosas ahí es de la manera en que estratégicamente manipulaban toda la información que sacaban. Y yo no estoy hablando de que tú tengas un mensaje y lo quieras proponer, porque eso es perfectamente legítimo. Yo estoy hablando de la manipulación, de plantear que van a mentir con relación a los números, de el plantear que tienen a periodistas comprados, lo voy a decir así, sí, que le envían mensajes de texto para que hagan las preguntas que ellos quieren que se hagan. Y lo más doloroso, además, en todo eso, es establecer que hay un periodista que recibe fines de semana en un hotel a cambio de
las informaciones que puedan o no manipular, y que es más que un periodista, también es un editor de una sección. Ahí, eso uno lo hablaba por acá sin saber esto, ¿verdad? Sin tener el chat en la mano. ¿Dónde tú estás? ¿Qué te digo eso cuando lo viste así tan claramente? Yo honestamente, el chat es escandaloso, pero a mí lo que más me chocó es, esta gente vivía en Twitter. La vida de ellos era en Twitter. Tenía una preocupación de qué pensaba o qué dejaba de pensar cada tuitero, y no digo que no tengan importancia, pero este afán de controlarlo todo, de organizar sí, una resistencia, a veces hasta para manipular sondeos que no tenían ninguna mayor relevancia. Es una obsesión. Es una obsesión, y ahí es que iba a entrar, y esa obsesión de ellos quererlo controlarlo todo en los medios, en las redes sociales, y crear campañas, y crear hasta memes. Ellos en una dicen, necesitamos un meme de la alcaldesa corriendo como una loca, sí. Y a los minutos ya está. Ya está el meme. Entonces tú dices, esta gente está gastando tiempo, energía y dinero del país en esta pobreza. Ahí va. Y otra identificación de mal uso de fondos públicos. Sí, porque esto es uso de fondos públicos. Es uso de fondos públicos. Porque a hoy le pagaron por ese meme. Por eso, claro que sí. Entonces, pero lo más doloroso, como tú dices, es ver cómo se manipulaban a los periodistas, se les compraban con favores o con lo que fuera. Pero más triste aún es que aquellos periodistas que no podían manipular, les tiraban con todo, no solamente los insultos, sino la manera de desprestigiar medios, desprestigiar personas, destruir reputaciones, no solamente de periodistas, vemos lo que le pasó a Claudio, vemos lo que pasó con... Exacto. Ahí fue donde se mandaron. Ahí se mandaron Claudio. Pero es algo que inclusive vemos a nivel más grande de la destrucción y posible fabricación de casos, como sucede con Natal. Claro, lo de Manuel Natal, el escarmiento. El escarmiento, y vamos a meterle a la policía, a ver cómo destruimos su carrera, y radicamos querellas, y radicamos esto, todo eso. No sé ni por dónde agarrarlo, porque es un patrón de dos cosas: de favorecer a la gente que estaba al servicio del PNP o al servicio de esa administración, y de destrucción total con todas aquellas personas que fueran opositores, inclusive gente dentro de su mismo partido. Y la mano se le fue con todo el mundo. La mano se le fue con todo el mundo. Yo digo que se le fue la mano, o por lo menos que ahí fue donde fallaron, sí. Meterse con Ángelo Claudio, y yo lo planteaba ayer, porque esa es una de las instancias que las autoridades federales están mirando, porque Ángelo Claudio le refiere a las autoridades federales antes de que saliera el chat, gente. Cuando Douglas Leff habló hace 3 semanas de los asuntos que estaba investigando, estaba incluido el chat, porque ya Arnaldo Claudio le había planteado a las autoridades federales que eso estaba por ahí, y que se habían metido no solamente con él, con cómo iban a destruir su imagen como monitor de la reforma de la policía. Ese asunto de Arnaldo Claudio, el planteamiento que tú haces del control, ¿te parece que ese control freak, oye, aquí estamos hablando de muchas obsesiones? El control freak que tú dices de tenerlo todo cuadrado, toda la estructura, toda la gente que podía hablar hacia afuera, ellos tenían que tener el control de los mensajes, destruir a esa otra gente que no podían controlar. Pero por otro lado, la obsesión con la sexualidad. Sí. O sea, yo realmente me planteo por qué está pasando aquí. O sea, ahí hay una mirada incisiva de lo que puede ser otra obsesión, porque esto no es otra cosa. Los chats y todas las nuevas formas de comunicación, un escenario de mostrar tu personalidad. Claro. Y eso, y de eso hay tantas instancias, los memes que se compartían, relajitos que hacían, la manera en que, por ejemplo, vacilaban con la prensa. Cuando el sobrino fue a varios programas, sí,
Y había algunos periodistas empezaban, tú sabes, a sexualizarla y a acusarla no, es que a veces no sé si era cínico, mujer de un solo hombre, y eso pasó creo que con su Villanela. No, eso pasó con Mil Méndez. Pasó conmigo. Y entonces uno dice, pero ¿por qué tanto interés en convertirlo todo en una cuestión sexual? Está el caso de las periodistas, está tanto insulto y tanta cosa también con insultos relacionados al sexo. Y uno, es como si estuviéramos leyendo la conversación de unos frat boys. Bueno, por eso yo creo que fuiste tú el que le llamaste el frat boy, los frat boys. Y si quieres abundar en lo que tú entiendes en un frat boy. Sí, obviamente estoy partiendo de un prejuicio. De prejuicio, claro. Pero la imagen hollywoodense, por ponerlo de una cosa, uno veía esa época de Revenge of the Nerds. Exacto. Pues las personas de la fraternidad eran conceptualizadas como personas cuyo interés era tener sexo, beber y la vida loca, ¿verdad? Yo no tengo problemas morales de que la gente tenga sexo, pero es esa mentalidad constante, casi quinceañera, casi adolescente, de estar haciendo chistes relacionados a la sexualidad, y uno entendería eso en un varón o una hembra de 14, 15, 16 años que está en el desarrollo de su personalidad. Hombres de los 40 años, uno preguntaría cuál es la obsesión. A veces yo me preguntaba, esto parece yo estudié en el Colegio Marista de Manatí, Ricardo Rosselló en Marista de Guaynabo. Y yo sentía que de estaba... ese grupo, Alfonso Rona también. Pedro Rosselló, padre. De los de esta Edwin generación. Miranda. Sí, vamos a tener, ahora digo, llamamos al Franco y Colón. Sí, y entonces yo sentía que estaba viendo conversaciones que uno podía tener. Cuando yo estudié en Marista, por ejemplo, era un colegio de varones. Cuando un colegio de varones solamente eso era, ¿verdad? Ese tipo de conversaciones solía suceder mucho en muchachitos de 15, 14 años, 16 años. Pero yo creo que no, es como si nunca hubiesen madurado, como si nunca hubiesen pasado por la universidad, nunca hubiesen tenido experiencia. Y más allá de eso, que nunca hubiesen sido electos a unas posiciones en las que el país esperaba mucho más de ellos. Y ciertamente esa over-sexualization. Sobresexualización de todo. A veces a manera de burla, a veces a manera de chiste, pues nos deja mucho que desear, Carmen. Yo creo que... Mira, yo creo que ahora mismo, y lo quiero unir a lo que yo entiendo que es una movilización orgánica de la gente, esa es en parte la mayor frustración de la gente que se está expresando. Sí. Que realmente Puerto Rico esté dirigido por un grupo, un club de niños que nunca debió llegar a donde están, que discriminen hasta contra la obesidad, hasta contra las personas obesas. Esa foto del gobernador que la movió él, saludando a un correligionario suyo, que obviamente es una persona obesa, y burlarse de eso. Yo creo que esa es la mayor frustración que tiene la gente cuando dice voy a salir a pedirle la renuncia a esta persona. Porque los asuntos de corrupción están claros y se sigue manejando. Pero lo que mueve a la gente, llegó Rodrigo Otero, está todo el mundo en la casa hoy, lo que mueve a la gente con relación a la renuncia, yo creo que es el exceso de esta información que bueno, que obviamente cuando viene el chat, pues ahí está todo. Uno lo podía imaginar. Ustedes están contradictorios porque, por ejemplo, ya que están mencionando esa imagen, el primero que tienen hace una burla, después de que él hace la primera burla, es Carlos Bermúdez, paciente bariátrico, que se hizo la operación bariátrica en el municipio de San Juan. Con chavos del municipio de San Juan, y por poco muere. Y eso se tapó, fue un escándalo. Y ese patrón de Carlos Bermúdez, porque es una de las personas que más me repugnó, es constante odio a la izquierda, constante odio a la UPR, a los independentistas, pero inclusive se prestaba para los relajos homofóbicos, siendo el homosexual.
abiertamente gay. Entonces, esa también yo creo que es una de las expresiones en ese chat que le ha hecho mucho daño al gobernador y a ese grupo, obviamente a su partido político, porque estamos demasiado cerca de todas las instancias en que esta administración ha querido discriminar contra la comunidad LGBTIQ desde la fortaleza. Y yo creo que también ahí hay un elemento de lo que ha movido a la gente. O sea, nosotros tenemos que salir, esto no puede ser. Yo no quiero de ninguna manera, y lo quiero establecer propiamente, decir que la gente no está mirando la corrupción. Yo creo que la gente está mirando la corrupción hace rato y están hartos hace rato. Pero todo lo que trae el chat alrededor de esas otras conductas que pueden notar la personalidad de la gente que nos dirige, yo creo que es como que la gotita que colmó la copa. Hay mucha gente en las redes sociales dice, pero nos estamos desviando la atención. No. Estamos hablando de los arrestados, ya nos pusieron a hablar de otras cosas, porque estamos hablando de un chat con tanto calma. Mira, la realidad es que este chat es la manifestación más clara de la corrupción. Porque usted ahí ve cómo se le engorda el bolsillo a relacionistas públicos, cómo se fabrican casos, cómo hay reuniones con jefes de la policía para trabajar el caso de Claudio, cómo se hablan de cosas, por ejemplo, uno de los casos que podría ser conducta constitutiva de delito es cuando se habla frente a Elías Sánchez sobre cosas en el chat que podrían beneficiar a las personas que de donde, ¿verdad? Que son clientes de Elías Sánchez. Bueno, sí, hablando de la página 844. 846 a 848. Ayer la discutí. 848. Eso es fundamental. Sí. Y decía ayer que eso también es parte de la mirada federal en este chat. Y yo voy a traer ahí una información, porque ayer circuló información relacionada a que supuestamente Valery Rodríguez Erazo tiene contratos con el Departamento de Justicia. Fue una información que circuló y yo obviamente no hablo de informaciones hasta que no tenga la información constatada. Yo entré a la oficina del Contralor y Valery Rodríguez Erazo tiene solamente un contrato activo en este momento del 1 de julio al 30 de junio del 2020 y es con el Departamento de Agricultura, con quien ya había tenido contratos. Me llamó la atención que fuera solamente uno. ¿Por qué me llama la atención? Porque Valery Rodríguez Erazo, que es la esposa de Elías Fernando Sánchez Siconte, sabe que él está siendo investigado. Un solo contrato en una administración que ellos controlaron hasta hace 3 meses dice mucho de lo que pueda estar en la mente de estas personas. Yo creo, y siempre les he dicho, ponlo en la nevera, ponlo ahí. Esas acusaciones, esas relaciones de los diferentes cabilderos del gobernador Ricardo Rosselló, porque tengo que decir que son sus allegados, no son amigos míos, son allegados del gobernador. Están más cerca que lejos. Y no es una desviación, y estoy de acuerdo con Alvin. Hablar de lo que dice ese chat es hablar de corrupción, es hablar de discrimen contra las diferentes comunidades que hemos hablado, básicamente contra el mundo. Ya mismo dicen que las caras mías también son feas. O sea, realmente yo espero cualquier cosa. Bueno, cuando vacilan con cadáveres, cuando hubo una crisis en este país, que estaban hablando de eso. Sí, llega al punto de decir que necesitan un cadáver de estos para alimentar a sus cuerpos. Exacto. Entonces uno dice, pero en serio esta gente está hablando de todo esto y como si fuera un chiste, cuando aquí hemos visto imágenes desgarradoras, no solamente de la época del huracán, estamos hablando de gente que se muere en su casa, tiene que esperar 2 semanas para que hagan una autopsia y entreguen el cuerpo y poderlo enterrar aquí. Y en relación a eso, que es una burla de Cristian Sobrino propiamente, yo voy a decir que utilizaron la imagen de una compañera periodista, Samira Neggers, que murió en marzo de este año, y en febrero utilizaron fotos de Samira para burlarse. Utilizaban fotos de diferentes personas.
echaban una foto de una periodista, Sandra Rodríguez, como si fuera un meme sí. Constante. Utilizaron en 2 o 3 ocasiones. Sabina Miguel fue una de las víctimas de la negligencia del gobierno de Puerto Rico en el Instituto de Ciencias Forenses. Murió de impronto de un ataque al corazón y estuvo por lo menos 3 semanas antes de que su hermano pudiera reclamar su cadáver. Así que esos son los muertos del gobierno de Puerto Rico. 4.645 personas que murieron durante el huracán María, que hoy sabemos que se burlan de ellos, que se burlaron de ellos. Así que yo espero que Cristian Sobrino y todas las personas que participaron de este chat definitivamente tengan consecuencias, porque lo menos que el pueblo espera es que haya rendición de cuentas, es que no pueda haber impunidad. Y ahora quizás voy a entrar a lo que están diciendo los compañeros. Nosotros no tenemos ninguna interferencia, pero es posible que la haya. Mire, uno de los problemas que tenemos en este país es la incompatibilidad de la estabilidad de las frecuencias de Internet. Y es posible que hoy, además de que estamos teniendo un montón de views, pues se cargue. Perdonen por eso, pero yo los veo que están ahí pegados y que está todo el mundo. Sí, quiero que sepas que la diáspora, no solamente de Estados Unidos, está la diáspora que hay, es interesante, de Londres, que nos están escribiendo, y un compañero de Tailandia que está comunicándose con nosotros. Poca señal de interferencia. No, realmente puede ser el problema de la inestabilidad. Pero estamos aquí, no nos vamos. Alvin. La atención que esto ha causado en medios internacionales ha sido muy interesante. De hecho, hasta Donald Trump hizo un tweet ayer horrible, atacando a Alexandria Ocasio. Cuestiona el sitio donde nace, que es un sitio... Sí, yo no entendí nada, pero... Es que él es medio... ¿verdad? Trump está... Él es como un meme permanente. Sí, un meme permanente. Entonces, pero acusa a ella de venir de un país donde era de corrupción, donde el gobierno era un desastre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero David Begnaud, por ejemplo, llegó ayer a Puerto Rico nuevamente. Lo mencionan en el chat. Vamos a David Begnaud. Estuvo ayer en Fortaleza con los manifestantes en la noche y hizo varias expresiones. Eso es CBS. Sí, CBS. Eso es CBS. Porque es importante. Una de las cosas que más le molesta a la administración de un estado como los Rosselló es que sean los propios medios que ellos alegan son los mejores medios en Estados Unidos los que lo ataquen, porque ellos lo ven todo como un ataque, no es que ellos hacen algo mal, es que David Begnaud los atacaba. En el chat específicamente se plantea que David Begnaud le está haciendo daño al turismo de Puerto Rico por los diferentes comentarios que hace en la cobertura del huracán María, que le ganaron premios en Estados Unidos con relación a lo que pasó en Puerto Rico, que él cubrió. A mí me parece interesante, ¿y tú crees que ellos se van a meter hasta las últimas consecuencias contra David Begnaud? Porque eso es bien peligroso para ellos. Hay que entender el contexto en que esta gente menciona a David Begnaud. David Begnaud lo mencionan, creo que es una conversación el 6 o el 7 de enero. El 7 de enero. Sobre una cobertura que dio David en las redes, en la que cuestiona el estado de la criminalidad en Puerto Rico. Exacto. Ese fue el día del tiroteo de Isla Verde. Donde ejecutaron a un muchacho en medio de la A2, en la avenida Isla Verde. Sí. Bueno, realmente no fue en la avenida Isla Verde, fue en la marginal de la Valdoriotti. Exacto. A las 8:30 de la mañana. Y entonces ese día, eso fue esa noticia corrió todo el mundo, en todo el mundo. Ellos dicen que esa presentación de esa noticia, en la manera que se estaba haciendo, pues afectaba el turismo. Y al afectar el turismo y todo esto, pues había que destruir a David Begnaud. Utilizaron la palabra destruir, que eso es importante. Y es interesante, eso es cuando David le hacemos llegar, mucha gente le envió copia de ese chat y lo que significaba. Pues él dice, mira, esto es para que vean lo que está haciendo, esta administración, esta esquina, no lo dice así. Sí, pero es lo que quiere decir. Pero hasta lanzaron lodo contra mí, contra personas que han tratado de fiscalizar lo que está pasando en la isla. Básicamente eso es una de tantas otras instancias, eso es uno de tantos otros ejemplos de lo que hemos estado... De lo que ellos plantean que es la destrucción. Yo te pregunto si tú crees que ellos van a insistir, bueno,
insistieron hasta donde pudieron, ¿verdad? Ahí coincide que cuando están en esa conversación, el Fernando Sánchez y Ponte dice, somos Ciudad Juárez. Fíjense el nivel de, más que discrimen, prejuicio que tienen esta gente cuando plantean Ciudad Juárez, que si hablamos de Ciudad Juárez, frontera con México, con Estados Unidos, etcétera, el asunto del narcotráfico en México, que no es otra consecuencia del uso y abuso de sustancias, ¿de quién? Del mercado más importante del mundo para la droga, que es Estados Unidos. Claro. Entonces, ahí es que yo digo, pero esta gente no tiene capacidad de hacer esos análisis. No, que yo estoy convencido, después de haber leído estos chats, no tienen. Lo de ellos era yo creo que esto es una administración excesivamente narcisista. Y eso se ve en la manera en que lo quieren controlar todo, es todo pura imagen. O sea, esta cuestión de la barba, Dios mío, ellos mencionan la barba y el chiste de la barba y lo acicalada que está la barba de este y el otro. Y es constante. Hasta fotos de las barbas. Fotos de las barbas. Fotos no de ellos, de diferentes hombres, personalities en Estados Unidos. Yo decía, no puede ser, o sea, entonces usted decir, no, nos están desviando, no, mire, esa es la personalidad de la gente que dirige este país. Esa es la gente que discute política pública en un chat y desde ahí la proponen para el país. Entonces después se pregunta por qué no hay proyecto de país, pero es que en un chat no se puede. Entonces yo voy a hacerte una pregunta que de verdad que no es a propósito. Pero es que Romero Marza lo dijo el otro día, que había mucha inmadurez y mucha arrogancia. Es como la segunda vez en la historia que yo estoy de acuerdo con Romero. Sí, había mucha inmadurez y mucha arrogancia, eso es continuo. Y todo lo que se decide en este chat son, obviamente, comentarios inmaduros, como explicamos ahorita, y una ignorancia total de la realidad del país, burlarse de todo esto, burlarse de tanta gente, burlarse de la pobreza, burlarse del huracán. Todo esto que estamos viendo, no podemos perder la perspectiva. Es un chat como desde el 6 de diciembre del 2018. No, del 30 de noviembre. 30 de noviembre. 30 de noviembre del 2018. Hasta mediados de enero. 21 de enero del 2019. O sea, son 2 meses. Dos meses de una administración. Nosotros hemos venido sufriendo esta administración por 2 años y medio. Yo no quiero imaginar el chat en la época del huracán. No, yo no me quiero imaginar tampoco. No me quiero imaginar. Y yo aquí voy a hacer un planteamiento que yo creo que es la responsabilidad de los medios, ¿verdad? Mire, aquí vale nada quién lo saque primero, quién lo saque después. Aquí lo que vale es que se hagan realmente los análisis contundentes y se le diga al país lo que esta gente hablan como dirigen política pública desde un chat, cuál es su personalidad. En efecto, todo eso es importante y yo creo que todos deberíamos estar remando hacia lo mismo, independientemente de quién lo saque primero y quién lo saque después. Porque sí es cierto que hay más chats. Y dice que sí, allí está hasta la misma Evelyn Vázquez, senadora por el Partido Nuevo Progresista, diciendo que le enviaron una información de otro chat donde hay alusiones a una persona, a una mujer desde el punto de vista sexual. No nos extraña después de haber visto este. Ojalá que si sale, por más doloroso que sea, la gente siga teniendo información para tomar determinaciones como las que están tomando, que es protestar y solicitar lo que entienden son las reivindicaciones del país en este momento. Y si hay conductas constitutivas de delito, el Departamento de Justicia está facultado para pedir esos chats, no solamente a ellos, pedírselos a las redes sociales en que esos chats fueron emitidos. Claro. Toda esa información permanente. Claro, para la aplicación. Pero habría que tener un secretario de justicia o una secretaria de justicia que quiera hacer justicia en este país. Claro, habría que tener una secretaria de justicia que cuando usted le pregunte si tiene la capacidad para investigar, nos diga que tiene un memo con el Departamento de Justicia Federal. Porque se supone que el Departamento de Justicia de Puerto Rico está para investigar los delitos que ocurren en Puerto Rico. ¿Es o no es? Claro, ciertamente. Entonces ahí es que, mira, supuestamente el gobernador, no sé si el gobernador, LM Acevedo está diciendo que Ricky está en una estación de radio, no sé
Jay dice que son 127 chats. Sí, hoy salió información de que supuestamente son 127 chats. Vamos a la Secretaría de Justicia, antes del asunto que nos están dando los internautas. La Secretaría de Justicia es la jefa de la fiscal que anoche determinó que Tito Kayak sí va a quedar detenido. Exacto. La misma Secretaría de Justicia que no había dicho nada con relación al chat hasta hace 2 días cuando el aparato político del Partido Nuevo Progresista se movió a pedirle la renuncia al gobernador. Sí. ¿Puede confiar el pueblo de Puerto Rico que esa Secretaría de Justicia realmente quiere la justicia para el pueblo? Yo creo que una de las mayores preocupaciones que ha tenido esta administración, y me refiero a la falta de confianza de la Secretaría de Justicia, es que, y sobre todo dentro del mismo PNP, ella no puede llegar a ser gobernadora. Interina. Ella no podría ser gobernadora si bien la renuncia de ser gobernador. Primero porque Tommy Rivera no la confirmaría. Pero segundo, la gente en ese partido ni siquiera está convencido de que ella es capaz. No solamente de llevar una gobernación, sino que no es capaz ni siquiera de hacer el trabajo que tiene que hacer en el Departamento de Justicia. Y me parece que en este momento histórico requiere de alguien que sea capaz de coger el toro por los cuernos, pedir esos chats, empezar a hablar con los fiscales y empezar a ver cuántos delitos, porque no es si se han cometido delitos, es cuántos delitos se cometieron en esos chats. Sí, podemos dar por hecho de que ahí hay causa para creer, vamos a hablar bien técnico, causa para creer que se han cometido delitos. Claro. Y ese es el deber del Departamento de Justicia. Claro, y como son medios cibernéticos, posiblemente estamos hablando también de delitos federales. Exacto. Conspiración, porque uno de los cargos, casi todos estos cargos federales empiezan por conspiración. Sí, la conspiración. Y ahí hay conspiración y uso de medios cibernéticos. Eso abre la puerta inclusive para que la FBI investigue y haga análisis sobre muchas de las cosas que se plantean aquí. Bueno, Rosemilia Rodríguez, yo le pregunté en la última conferencia de prensa la semana pasada y Rosemilia Rodríguez me dijo que no descartaba ninguna posibilidad porque ella no los había visto hasta ese momento, decía ella no los había visto y si había causa para creer, pues, definitivamente el Departamento de Justicia Federal, en el caso de ella, la Fiscalía Federal, iba a investigar. Ahora bien, vamos a pasar al asunto de lo que para mí es una crisis constitucional. Y es una crisis constitucional que el gobierno de Puerto Rico tiene ahora mismo en vilo a un gobernador que no se sabe si va a dar cara pública. Si está en una estación de radio tradicional, volvemos, ¿dónde está? En una estación de radio tradicional donde hay uno de sus representantes, Gary Gutiérrez en este caso, no es Gutiérrez, perdón, ese es el compañero, Gary Rodríguez, perdón, Gary Gutiérrez, no fue un lapsus lingüe. O sea que siempre van al sitio donde se acomodan, ¿verdad? Donde nadie los va realmente a ser incisivos como periodistas, porque los politólogos no son periodistas. Esa crisis, porque choca con una legislatura que por un lado bien rápido le pidió cuentas al gobernador y ahora lo están pensando. Mi análisis de ese cambio de estrategia es que por un lado el gobernador, el Partido Nuevo Progresista no tiene gente disponible para nombrar un secretario de Estado que pueda ocupar la posición de gobernador si hay un residenciamiento con una renuncia. Ese es mi análisis. ¿Cuál sería tu análisis? No, básicamente yo creo que hay una crisis de liderato en ese partido, de liderato que inclusive la gente que está aportando, creo que ayer hubo un llamado de ciertas personas de la industria privada haciendo un llamado a Ricardo para que se pusieran gente que le da dinero a ese partido. Yo creo que hay una crisis hay un vacío de liderato y ese vacío de liderato lo que un poco hace es mantener al gobernador en la posición en la donde está. La legislatura no quiere proceder al residenciamiento, no solamente porque es pusilánime, es que yo creo que ellos no tienen identificado a alguien que pueda ser gobernador y ellos saben que Ricardo Rosselló no es viable el 2020. No es viable ahora. No es viable ahora. Y lo que están haciendo es, yo supongo que estarán ganando algún tipo, bueno, yo pensaba hace 2 o 3 días que se estaba ganando tiempo. Después de la
conferencia de prensa que salió ayer de los presidentes camerales. Yo creo que el país podría estar enfrentando un momento en que se va a mapuchar todo esto. ¿Tú lo crees? Yo creo que podría ser. Por eso es nuestra insistencia de que hay que mantener a la gente en la calle, a la gente exigiendo la renuncia. A menos que aparezca un candidato que pueda ocupar la posición de Departamento de Estado y ser el próximo gobernador de Puerto Rico en las próximas semanas. Hay que ver si se va a designar a alguien inmediatamente, a quién se designa y en qué momento se haga esa designación. Yo creo que las presiones dentro del PNP van a continuar. Sí, incluidas esas que tú dices que son los inversionistas políticos. Habrá que ver si, como dije, a quién se nombra, el timing que se nombra, pero sobre todo, yo creo que hace falta, si se está hablando de otros chats, yo estoy seguro que lo mejor, y lo digo lo mejor en términos, bueno, no es lo mejor porque lo que hemos escuchado es trágico, lo que hemos visto es trágico. Sí, pero en términos estratégicos, tú dirías... Entonces debe haber, todavía quedan varias bombas que podrían llevar al gobernador a la dimisión inmediata. Pero estamos todos hablando de muchos chats, de cuántos fue lo que dijeron. 127 chats. Eso hablaría de otro asunto de personalidad. Exacto. Insistencia en mantenerse. ¿No? ¿En qué momento esa gente trabajaba? No, yo no sé cuándo trabajaba, porque yo no estoy en ningún chat y no me da tiempo. Exacto. Realmente. Y a mí me añaden en chat y yo me salgo. Porque, exacto. Pero la realidad es esa. Yo creo que falta todavía, por decir, el tiro de gracia. Si hay alguien que está orquestando desde dentro del PNP la salida de Ricardo Rosselló, no hemos visto el final de los chats y de los escándalos. No, yo creo que en ese asunto hay dos cosas. No es solamente chats. Aquí hay investigaciones corriendo que van a salir. Sí, claro. Y de hecho, esta semana se habla de que pueden haber arrestos incluidos de alcaldes del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista. Si eso es así, el problema es que las informaciones adversas a la administración van a continuar. Entonces, se limita el tiempo de tomar acción. Claro. Y si, como tú dices, la gente se va a mantener en la calle y la gente va a seguir planteando que la renuncia es ahora, y ahorita no terminé el comentario, pero lo voy a terminar ahora, y es que una residente del Viejo San Juan hizo una intervención ayer cuando la policía estaba de frente a los manifestantes, en favor de los manifestantes, planteando que lo que estaba pasando y lo que se estaba denunciando en la calle era la renuncia porque el gobernador le había faltado el respeto al pueblo. Y yo creo que eso es importante, porque este nivel de participación de la gente, aun cuando no son marchas multitudinarias, tú y yo lo hablábamos en otro momento, sí. O sea, la manera de ejecutar la resistencia en el siglo XXI en Puerto Rico es diferente a lo que se manifestaba antes, definitivamente. Es propio decir que ha habido un cambio bien rápido. Yo diría que esto fue un cambio como en 48 horas. Sí. La gente se movilizó y la gente determinó, vamos a salir. Gente joven. Ayer hubo una marcha de los retirados, era una marcha. Era un híbrido bien interesante. Pero que ahí es que voy. Marcharon los retirados de UPR, de la Federación de Maestros y de la Autoridad de Energía Eléctrica. Interesantemente, eso era una marcha donde íbamos a encontrarnos con tradicionalmente era una marcha de baby boomers retirados. Y ellos se dieron cuenta allí que la gente llegó y respondió a esa marcha porque parte de los reclamos que se quería llevar era, obviamente, la exigencia de la renuncia de la gobernación. Entonces, manifestantes jóvenes o personas baby boomers no retirados, que no tienen el problema, ¿verdad?, de las pensiones, se tiraron y estuvieron allí también como participaron de esa manifestación porque entendían que parte del reclamo, además de toda la protección al sistema de retiro, era exigir la renuncia del gobernador. Una marcha híbrida en el sentido de que fue mucha gente que no hubiese ido si no hubiésemos estado en el momento histórico. En el momento que estamos. Y lo último que quiero comentar, y
me da pena que no puedo ir con relación a todos los comentarios. Hay un comentario que me llamó la atención y lo voy a comentar, lo voy a traer, y es que Maridelsa dice que se habla él habla de delitos, ¿verdad? Él habla de la amenaza supuestamente de Manuel Natal, pero y cuando lo acusamos a él de los delitos que ha cometido contra el país en términos de persecución y de lo que manifiesta ahí, y que esas son las analogías que la gente hace, que las hace sobre la base de contenido, porque el contenido del chat está ahí. Y yo quiero entrar al asunto de que hayan sido figuras de el escenario popular, como un Bad Bunny, como un Calle 13, con quien el gobernador se reunió en la Fortaleza el día que no recibió el colectivo feminista para hablar de las exigencias del movimiento feminista. Quienes estén planteando hoy que el gobernador debe renunciar. Ricky Martin barrió y escribió una serie de Ricky Martin que fueron devastadores. Sí, devastadores para mí. Y lo más interesante de Calle 13 es que plantee, gobernador, si no renuncias te vamos a sacar. Claro, eso para mí es lo mismo. Eso es lo más fuerte, porque es lo que estamos hablando aquí en el movimiento orgánico de la gente, a plantearlo. Cristina Soler compartió un estatus, la actriz. Compartió un estatus que ella presenció, y también yo lo presencié, el momento en que un policía se vira hacia su supervisor y le dijo: sáqueme, que yo no puedo estar contra esta gente. Claro. Era un policía de los grupos elite, como le llaman ellos, tipo SWAT. Era de la unidad motorizada, que en este momento que están siendo utilizados como suplemento a operaciones tácticas. Yo podría decir que es una unidad bastante elite. Estos que precisamente los conocemos porque son los mismos de todas las manifestaciones. Y ese policía se le aguaron los ojos y para muchos fue bien emotivo. Lo sacaron al otro día. Calera ya vi lo que dijo. Explicó y le advirtió a la policía, que aquel policía que brincara, ¿verdad?, se uniera a los manifestantes o solicitara ser removido o no cumpliera con su trabajo, se exponía a un despido inmediato. Algo así dijo, no recuerdo. Sí, no. Porque todo esto yo lo he leído por pedazos mientras. Sí, pero yo lo vi y eso fue ayer por la tarde, porque ya se había planteado que había un policía. Y yo te pregunto, tú que has estado ahí. Yo he estado en Nita también, en Nita Nazario también, me lo recuerda de Cibones, también está hablando y le está pidiendo la renuncia al gobernador y está convocando para hoy, para una marcha hoy. Va a haber algo hoy por la tarde. Sí, hoy a las 5 de la tarde va a haber una actividad. Creo que habían varias actividades hoy, porque hay mucha gente convocando de diferentes sectores. Grupos. Exacto. Yo esta semana ya sé que hoy hay una marcha, una actividad, un piquete, una concentración, no sé el detalle. Mañana hay otra, la colectiva feminista tiene otra el miércoles, o sea que el calendario de la semana se está llenando en torno a la iglesia de San Juan. Pero con relación a este asunto de los policías, yo vi a unos policías ayer en televisión cuando pasó todo lo, vamos a decirle, la escaramuza, que incluyó a una compañera periodista, Tatiana Pérez. Yo vi una policía desarticulada. Yo no vi una policía como ellos, por ejemplo, van al 1 de mayo, que van con la mente de sencillamente todo lo que esté de frente a mí me lo voy a llevar de frente. Yo vi a una policía incluso, yo no voy a decir temeroso, tenso, vamos, yo no voy a decir temeroso, pero por lo menos tensos estaban. Sí. Esa es la impresión que te da, hay algo de desarticulación en ese grupo. Yo creo que cuando yo estuve de frente a ellos mucho tiempo, y sobre todo ayer en la unidad de operaciones tácticas, que es la primera vez que se activa en todo este tiempo, en todo este tiempo de esta jornada de resistencia. Más que tenso, yo los vi desmoralizados. Había mucha desmoralización entre ellos. Por los policías que yo estuve hablando en el cuartel de Fortaleza, yo notaba también mucha desmoralización. Obviamente ellos no te van a hablar de detalles del problema, pero había mucha desmoralización porque es como si estuvieras sin cabeza. Yo creo que la policía no ha tenido cabeza en este cuatrenio. Sí, no. La pregunta fundamental, ¿dónde está Héctor Pesquera?
Tienen conflicto y se les notaba, dice Sí, Rodrigo. Sí, tienen un conflicto, esa desmoralización, porque primero, muchos de ellos están indignados por las expresiones y por la situación el tipo de gobierno que tienen. Pero lo otro es que yo creo que esto es de las veces en que ellos están claros de que los manifestantes tienen la razón. Porque cuando un manifestante hace una actividad en la Milla de Oro, a veces hay que tener un poquito de tracto político para entender por qué se escoge la Milla de Oro. Hay que hacer un análisis de muchas cosas para tú llegar a la conclusión, por eso están en la Milla de Oro y por eso es que pasó esto. Pero esta vez no, esta vez es directo. La gente está protestando por unos arrestos, por una corrupción, están indignados ante un chat y es no es que es un bochinche, no es un chat de que se escapó algo, es un chat donde hay delitos, hay infamia, hay destrucción de reputaciones, se truena contra todo el mundo y hasta en la misma comunidad religiosa se le tiran ahí. Tengo que decir que la iglesia metodista emitió un comunicado de prensa anoche y se unieron a ellos los episcopales. Ojo, aquí donde único ha podido ir Ricardo Rosselló a hablar de perdón es a una iglesia pequeña en Country Club, pequeña, que se la tiene que haber escogido el ex policía que pastorea esa iglesia. Así que interesantemente, una persona sin comentario en Twitter sobre por qué se escoge ese tipo de iglesia dice, mira, Ricardo Rosselló es católico, pero si Ricardo Rosselló hubiese ido a una iglesia católica, hubiese sido un feliz más. Exacto. Porque en la iglesia católica no hay todo ese performance que se dio en esa iglesia particular. Y entonces él necesitaba un sitio donde él fuera como narcisista al fin, el centro de atención, le pudiera hacer la mano, le sacaran los demonios de la hipersexualidad y las jodiendas que tuviera, y que lo ungieran allí y saliera libre de pecado. O sea, necesitaban el show mediático. Claro. Y esa iglesia se presta a un show mediático. Exacto. Y es una iglesia, volvemos. Yo les llamo aquí las Cristo Inc. Sí, los kioscos. Son los kioscos comerciales que si mi abuela estuviera viva, Reyes Vázquez diría que son los mercaderes del templo. Independientemente de que hayan unas que en efecto no lo sean. Claro. Pero lo hemos visto. Muchas iglesias históricas dentro del protestantismo no se prestan para eso. Esto solamente se dan en estos sitios donde la gente se autoproclama muchas veces pastor. Exacto. O cogen un cursito de estos en línea de la Biblia y cogen un kiosco religioso. Porque esos son kioscos religiosos, no son iglesias, son kioscos religiosos. Exacto. Hay iglesias y hay kioscos religiosos. Hay kioscos religiosos. Eso definitivamente. Bueno, nos tenemos que ir porque estuvimos media hora más. Alvin, te agradezco mucho. Quiero que me mantengas al día de lo que está pasando con Tito Kayak y las diferentes manifestaciones y que, como ustedes saben, pues Bonita Radio está haciendo el trabajo de que podamos profundizar por un lado y vamos a profundizar en el chat esta tarde. Yo les dije que habíamos hecho un análisis triangulado con relación al documento, que miren, no lo traje, son 2 documentos. Lo van a ver ya mismo porque voy a sacar la foto para que no se pierdan esta tarde a las 5 de la tarde. Van a haber manifestaciones, vamos a ver qué va a pasar durante el día, importante, porque si tengo que intervenir, pues voy a intervenir como siempre para llevarles el último análisis. Recuerden, compartan los contenidos importantes. Los contenidos de Bonita Radio están disponibles cada vez que salimos entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde, de lunes a jueves. Compartan, es importante porque estamos en este proceso de atraer, además de más audiencia, sobre todo, compañeros periodistas, que podamos hacer el trabajo que queremos insistir en hacer. Así que éxito. Nos vemos a las 5 en Qué Palo es Noticia.